Hola a todas, nuevamente estoy con ustedes en esta tarde. Quiero enseñarles a hacer el molde para boxer de niño. Ya me lo habían pedido y en estos momentos les traigo este trazo. Vamos a hacer el boxer de niño talla 2. Con este molde se puede sacar la talla 4, la talla 6, la talla 8, la talla 10, la talla 12, dependiendo la talla que quieran. Entonces, si van a sacar, por ejemplo, una talla 4, solamente a este molde se le aumentan 1 centímetro en cintura, 1 centímetro en pierna y 1 centímetro en la parte delantera, porque como acá va a ir doble, entonces 1 centímetro en la parte delantera nada más. Así se sacan los moldes, las tallas, aumentando solo 1 centímetro en cintura, en piernas y en ancho, nada más. Bueno, vamos a iniciar. Entonces aquí tenemos un pedazo de papel, está doble. La que lo quiera sacar doble, si no lo pueden sacar así en una sola parte para colocarle costura atrás. Yo lo estoy sacando para no colocarle costura atrás, porque como es para bebé, entonces la costura siempre maltrata. Entonces vamos a sacarlo así doble. Este pedazo de papel tiene de ancho 22 centímetros, y de largo tiene 16 centímetros. De largo 16 y ancho 22. Entonces un cuadrado de 16 por 22. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Ustedes ven aquí que hay una raya, hay una rayita que termina hacia la parte trasera. Esa rayita de la cintura hacia abajo, del bordillo hacia abajo, se le aumenta, se entra medio centímetro y se une en la parte de atrás, que es lo que yo hice. Mire, medio centímetro se coge y se une acá, fácil. Después de esos medio centímetro, entonces entramos 2,5 centímetros en la parte delantera. Mire, esta es la parte delantera donde está el bordillo. El doblez es para la parte trasera. Entonces en la parte de arriba de la cintura se entran, después de bajar el medio centímetro, se entran del bordillo, de los orillos hacia adentro, 2,5 centímetros y se hace un punto. Igualmente del 1,5 centímetros hacia abajo se mide 5 centímetros. A ver, 5,5 centímetros. Miren, 5 centímetros en esta parte y marcamos 5,5 centímetros. Bueno, ya al tener el puntico aquí y al tener el otro acá arriba, entonces esto los vamos a unir con la regla. Y si tienen agilidad en la mano lo pueden hacer a pulso, así. O si no, entonces utilizamos una regla que nos pueda dar esa curvatura ahí, miren. Una reglita que nos pueda dar una curvatura de punto a punto y marcamos. Esta es la parte delantera. En la parte de las piernas, en la parte de la entrepierna, que es esta, también subimos de los orillos hacia arriba 1 centímetro y hacemos el punto. Del doblez hacia adentro medimos 5 centímetros, ya aquí está marcado 5 centímetros. Del doblez hacia adentro 5 centímetros y hacemos el punto. Y por todo el dobladillo, el borde del doblez, subimos
5 centímetros y medio. 5 centímetros y medio y marcamos. Hacemos un punto que se pueda ver. Y hacemos lo mismo. Vamos a unir esto con una semicurva, con una regla. Así, miren. Entonces van a colocar de punto a punto y hacen la semicurva. Listo. ¿Qué hacemos ahora después de tener este punto? Vamos a unirlo con el centímetro que subimos en la parte del orillo, en la parte delantera. Entonces lo vamos a unir punto con punto, miren. Y listo. Ahí tenemos la parte del boxer. Él viene así. Entonces se va a ver mejor cuando ya lo cortemos. Ahí lo tenemos, miren. Ese es el molde del boxer para niño talla 2. Ahora vamos a cortarlo. Esto trae el aumento para el dobladillo. En esta parte no le echamos aumento porque le vamos a colocar elástico que va puesto por encima. No va guardado el elástico, sino que él va adornado con el elástico. Entonces por eso no se le echa aumento. Si no le fuéramos a colocar de esta clase de elástico, entonces tendríamos que aumentarle los 2 centímetros o el ancho, dependiendo del ancho del elástico que le van a colocar. Si le van a colocar 2 centímetros, 3 centímetros, dependiendo del ancho, entonces se le aumenta. Si es un elástico de 2 centímetros, se le aumenta 2 centímetros de esta raya hacia arriba, que son los 2 centímetros que se le van a doblar con el elástico. Pero como no le vamos a colocar de ese elástico, entonces vamos a cortarlo sin aumento. Entonces vamos a proceder a cortar por toda la raya. Miren lo fácil que es hacer estos boxers. Muy práctico para niños. Se hacen sin costura para que no le incomode al bebé. Usted sabe que los bebés son muy delicados. Entonces por eso es bueno hacerlo sin costura, por el bienestar del bebé. Aquí hacemos lo mismo. Cortamos aquí por toda la orillita de la raya y ahí se va armando el boxer. Y retiramos este pedacito que sobra aquí, que fue lo que bajamos para que le haga la horma en la parte delantera. Listo. Ya nos queda así. Mire cómo queda el molde. Ahorita entonces vamos a explicarles cómo cortar el refuerzo de la entrepierna y el refuerzo de la parte delantera del boxer. Ahora vamos a trazar el refuerzo que lleva en la parte trasera del boxer. Este es el refuerzo de la parte trasera. Entonces vamos a elaborarlo. Este refuerzo lo vamos a hacer doblando un pedazo de papel que mida 9 centímetros de ancho por 8 de largo. 9 de ancho serían 18 centímetros, así, 18 así. Entonces 9 de ancho por 8 de largo. Eso es todo, un cuadradito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Del doblez hacia adentro vamos a entrar, del doblez hacia acá vamos a entrar centímetro y medio. Bien, centímetro y medio y marcamos centímetro y medio y acá marcamos 3 centímetros y medio. Mire, 3 y medio y hacemos el punto y hacemos lo mismo que hicimos con el otro. Hacemos esto
ubicamos bien la regla, que nos quede bien organizadita, de punto a punto. Entonces hacemos la raya. Aquí me quedó así porque lo había hecho a mano. Si uno lo hace a mano le queda más metido, entonces si uno lo organiza con la regla ya le queda más organizadito. Listo, este es el refuerzo. Este es el refuerzo. Entonces esta parte, lo que es esta parte, viene quedando de 7 centímetros y medio. La parte esta que viene siendo, esta parte viene pegando acá en esta partecita acá, o sea que esta es la que viene acá para la pierna. Listo. Ahora vamos a trazar el refuerzo de la parte delantera. Esta partecita, entonces este refuerzo es para la parte delantera. Entonces aquí vamos a medir un trozo de papel de 5 centímetros y medio de ancho por 12 centímetros, 5 y medio por 12 de largo, 5 y medio de ancho por 12 de largo. Esto es un cuadradito. Entonces aquí vamos a comenzar a hacer la partecita. En esta parte de acá, en esta parte de acá vamos a entrar medio centímetro y hacemos puntico, y en esta otra esquina entramos 1 centímetro y hacemos puntico, ¿ya? Un puntico y un puntico. En la parte de abajo hacemos lo mismo, entramos del orillo hacia adentro 1 centímetro y hacemos puntico, y lo mismo de aquí hacia adentro, de este orillo hacia adentro medimos 4 centímetros y medio y hacemos puntico. Entonces ya estos puntos se van a ir ubicando con la regla. Entonces ya al tener el punto este acá en la parte de arriba, que está en la cintura, pongámosle acá cintura para que no se equivoquen, la cintura. Esto es para los costados, esto es costado, esta es la parte que va pegada acá, esta es la parte que va pegada en la parte delantera acá, en esta partecita, que es donde va a ser la horma que va a quedar para la parte del frente, y este va a ser la costura del centro, la que viene acá, la que hace como esa hormita donde él va entonces ya sabemos. Entonces esta, como es la parte de los costados, esta partecita la unimos en la mitad, la unimos aquí con una línea un poquito recta, que no vaya a ser tan recta que digamos debe ir ovaladita. La unimos acá, y lo mismo esta la unimos acá con la regla, quede así. Miren, ¿ya? Y esta, entonces tratamos de organizarla aquí con la regla. Vamos a ver cómo nos queda acá. Aquí nos queda mejor, así. Y hacemos lo mismo, unimos a mitad y acá. Entonces, como aquí entramos medio centímetro en esta parte, que hacemos también puntico, este lo unimos acá con una media curvita, para que entonces nos dé la horma en la parte delantera. Listo, ahí quedó el refuerzo delantero y el refuerzo trasero. Entonces a este refuerzo hay que cortarle todas estas partecitas que le quedan aquí, se corta este pedacito, se corta, y se corta este pedacito, también se corta por toda la línea.
Miren, por toda la línea se va sacando todos los pedacitos que se le fueron marcando, se le sacan para que quede la partecita bien hormadita. Miren. Listo. De este van a sacar un molde. Molde doble. Y de este también sacan uno doble. Y de este van a sacar dos moldes. Dos. Que ya saben, como este va cortado por lado delante, deben de ser dos. Y esto, como es doble, sacan uno solo. Listo. Esto es todo para todo el trazo para el boxer de niño, talla 2. Espero que les guste, lo aprovechen, lo practiquen y esto les pueda servir de mucha ayuda para poder hacerle ropa interior a sus niños.